Bueno, la filosofía política se puede entender de dos maneras. Por un lado, como una especie de filosofía aplicada a la política, como hay filosofía de la ciencia o filosofía del arte, filosofía del derecho, ¿no? Es decir, como si hubiese una especie de filosofía general que luego se aplica a distintos campos o aspectos de la realidad, de la vida social, etcétera. Y hay otra manera de entender la filosofía política, si, en cierto modo más radical, en donde la política no es una esfera aplicada de la filosofía, sino que es la condición misma de posibilidad de la filosofía. Si uno se remonta a la tradición occidental, a los orígenes de la tradición filosófica occidental, es decir, a la Grecia clásica, pues esto los griegos lo tenían bastante claro, ¿no? Es decir, es la vida política, la vida en sociedad, nuestra condición, como decía Aristóteles, de animales políticos, justamente lo que nos obliga a discutir, a debatir, a confrontar nuestras opiniones, nuestros pareceres, nuestros puntos de vista sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la justicia, sobre cualquier tema, y a llegar a acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista, el propio ejercicio de la convivencia política, del debate público, de la discusión, sobre todo en un espacio evidentemente democrático, ¿no?, de la polis democrática, es la condición de posibilidad del ejercicio de la filosofía. Es decir, la filosofía nació en Grecia en el marco justamente de la polis democrática. Y por eso nuestra figura, digamos, nuestro santo patrón es Sócrates, ¿no? ¿Por qué? Porque Sócrates era un señor que iba por allí, por las calles y los extramuros, digamos, de la ciudad, conversando con sus conciudadanos sobre todos los asuntos divinos y humanos, ¿no? Y esa actividad es, a la vez, era para Sócrates a la vez una actividad pública, política, ¿no?, y una actividad, evidentemente, filosófica, de reflexión, de pensamiento. No estaban para Sócrates disociadas esas dos actividades. Es más, cuando el tribunal de la ciudad juzga a Sócrates, ¿no?, al que es acusado de corromper a los jóvenes por esa actividad de enseñarles a pensar, que era una actividad filosófica y política, Sócrates llega a decir a los miembros del tribunal: lo que deberían ustedes hacer es pagarme un sueldo porque estoy prestando un servicio a la ciudad. Es decir, que en principio, en sus orígenes, Sócrates entendía que lo que estaba haciendo era a la vez una actividad de pensamiento, de reflexión, de cuestionamiento crítico, ¿no?, la dialéctica, la conversación, la argumentación racional, y al mismo tiempo una actividad cívica, ¿no?, de hacer mejores ciudadanos, ¿no? No estaban para él disociadas. ¿Cuándo se produce la disociación? Justamente su discípulo Platón, cuando ve que Sócrates es condenado a muerte por la ciudad democrática, la lección que saca Platón es que hay un divorcio entre la filosofía y la política. Un divorcio en donde el filósofo, si quiere realmente, pues, reflexionar, pensar, conocer la verdad, etc., tiene que retirarse de la vida pública, tiene que alejarse, ¿no? Entonces, es a partir de Platón cuando se produce esa disociación entre la filosofía y la política, que va a tener unas consecuencias muy negativas, tanto para la política como para la filosofía, porque lo que hace Platón no es solo disociar lo que estaba unido en Sócrates, sino que además el famoso mito de la caverna, en las repúblicas, en la obra política de Platón, la utopía política de Platón, que es la república, pues el mito de la caverna, ¿qué es lo que dice? El sabio es el que sale de la caverna es la ciudad democrática, donde vive la muchedumbre, ¿no?, en las sombras de sus opiniones, sus pareceres, sus pensamientos confusos. El sabio es el que sale de la caverna, ve la luz, pero después de saber, de conocer, de ver la luz, de contemplar la verdad, regresa a la caverna y trata de persuadir a los prisioneros de la caverna de que salgan de su estado de tinieblas, ¿no?, y vean la luz, la acompañen. Es decir, que lo que hace Platón
es primero separar al filósofo de la ciudad y luego presentar al filósofo como guía de la ciudad, ¿no? Es la utopía del filósofo rey. Esta es la tradición que ha dominado en Occidente, la idea de que tienen que gobernar los sabios, los que saben. En la tradición clásica eran los filósofos, en la Edad Media los teólogos y en la época moderna los científicos, ¿no? Es decir, es una concepción aristocrática de la política, pero es una aristocracia del conocimiento, el gobierno del que sabe. Esta es una tradición que se mantiene prácticamente hasta el siglo XIX, hasta Hegel, y ya a partir del siglo XIX se produce una crisis de esta tradición platónica, ¿no?, que recorre todo el pensamiento occidental. Yo creo que hoy, en cierto modo, bueno, por todos los movimientos sociales que han ido surgiendo en los 2 últimos siglos, tenemos que volver a recuperar un poco la tradición socrática, es decir, que recuperar el vínculo entre nuestra condición de animales políticos y nuestra condición de seres pensantes. Y que, por tanto, la relación entre política y filosofía es una relación, por así decirlo, de hermanos de sangre, es una relación consustancial. Es decir, la filosofía no puede ejercerse en una especie de torre de marfil, de eremita aislado del mundo, ni la política puede concebirse al margen del debate público, de la confrontación de las opiniones, ¿no?, de la argumentación racional, etc., ¿no? Es decir, es bueno para la política, ¿no?, que se introduzca, que hay un debate público, que el pensamiento sea una actividad cívica, y es bueno para la filosofía que la filosofía esté implicada en los debates públicos. Entonces yo creo que esto es una manera de entender la filosofía o la relación entre filosofía y política que, bueno, que ya en las últimas, desde el siglo XX, digamos, pues tiene ya muchos, ¿no? No solamente, por supuesto, en el siglo XIX podemos remontarnos a Marx, a Nietzsche, etcétera, y en el siglo XX pues a muchos otros, ¿no?, desde Hannah Arendt hasta Foucault, a muchos otros que han vuelto a recuperar esa tradición socrática, es decir, de coimplicación entre la filosofía y la política.